Buenos días, ¿qué tal? Es una alegría muy grande poder compartir hoy Filemón, la epístola de Pablo a Filemón, que la envió junto con la de Colosenses y muy cercana también a Filipenses. Esas tres las envió aproximadamente durante el mismo tiempo. Y como la epístola de Pablo a Filemón es muy breve, vamos a ver ahora sí detalles acerca de las notas. Dice aquí: Pablo escribió esta breve apelación a favor de Onésimo, de 25 versículos solamente, para apaciguar a Filemón y lograr la reconciliación entre el esclavo y su amo. Pues los esclavos en ese entonces eran propiedad a disposición total del amo. Aparentemente Onésimo le quedó debiendo algo a Filemón. Pablo hace lo correcto al mandarlo de regreso a su amo, diciéndole que ahora ya no era un simple esclavo, sino que ahora era su hermano. Pablo hubiera querido que Onésimo se quedara con él para que le ayudara, pero no se animó a hacer esa franca petición abierta a Filemón. Se la sugirió, desde luego, pero no lo hizo de una manera impositiva, autoritaria o insistente. Si lo hubiera hecho, muy probablemente sí le entrega Filemón a Onésimo para que sea su colaborador de Pablo en el Evangelio. Eso es lo que quería Pablo, como vamos a ver más adelante, que Onésimo sirviera con él el buen mensaje. La apelación de Pablo tiene peso porque él sabe lo que es estar preso. Vean, salió poético eso. Tanto por su voluntad como sin ella. Uno lo hace porque es la responsabilidad de uno. Como preso de Cristo va a hablar de otro preso por el que suplica misericordia. No menos de 6 veces, vean qué interesante, no menos de 6 veces en esta breve epístola, Pablo hace referencia a sus propias cadenas. Tenía una reunión de creyentes en su casa en Colosas, Filemón. Esta era la familia de Filemón. Filemón con su esposa Apia y su hijo Arquipo, quien estaba a cargo, el hijo, quien estaba a cargo de esta reunión e iglesia casera. Vamos a ir viendo todo eso. La influencia social del Evangelio se efectúa de la manera más notable y única, ya que en ninguna otra parte de la Biblia, vean qué interesante, en esta epístola de solamente 25 versículos, dice que es la única, y en ninguna otra parte de la Biblia se observa esto con mayor vigor. Es decir, que en ningún lado se observa la nobleza del carácter del apóstol en general y en particular del apóstol Pablo, con la más vívida ilustración que en esta súplica a favor de un esclavo que se había escapado. Un esclavo era el estrato más bajo de toda la cultura de aquel tiempo. Los otros propósitos de Pablo, aparte del principal, el principal era, como vimos, que Filemón aceptara a Onésimo de regreso. Entonces el principal que era, número 1, su súplica para con Filemón a favor de Onésimo. Y otros propósitos de esta epístola fueron además los de número 2, alabar a Filemón por mostrar compasión. Otra vez salió poético. Filemón que mostró compasión a otros creyentes y mostraba como una parte de su vida, su actitud era la de mostrar compasión por los creyentes. El punto número 3, para anunciar sus planes de visitar a Filemón, los planes de Pablo de visitar a Filemón después de su anticipada liberación, lo cual en este caso sí se logró, porque quedó libre Pablo por unos cuantos años, unos 4 años. Número 4, de mandar saludos de sus asociados, que alguien investigó y son los mismos que se mencionan en la epístola a los Colosenses.
ya que Filemón y Arquipo y la madre de Arquipo, Apia, vivían en Colosas. Esta epístola fue escrita junto con la destinada a Colosenses, es lo que comentábamos. Y de esto aprendemos quiénes fueron los que estaban con Pablo y que mandaron sus saludos a Filemón. Los que mandaron sus saludos a Filemón fueron, los cuales fueron Epafras, que es el mismo que Epafrodito, Marcos, que es el mismo Juan Marcos, Aristarco, Lucas, que es Lucano, y Demas o Demetrio. Vean, casi todos tienen doble nombre, o más bien como un nombre adicional, y este que es como el más usual o el de cariño. Ustedes pueden ver las escrituras que se mencionan aquí. Aquí en esta epístola a Filemón se ilustra el funcionamiento el funcionamiento en la vida misma de grandes doctrinas. El funcionamiento en la vida misma, en la vida diaria, de las grandes doctrinas de Cristo, del cristianismo. Como también lo vemos para el caso de las doctrinas de lo que es obedecer a Dios en general, en otros libros breves como Ruth y Esther, entre muchos otros, pero es interesante que dice los libros breves tienen un gran contenido. Pero aquí en Filemón las enseñanzas son lo que Pablo enseñaba en todos sus otros escritos, pero demostrado de manera práctica, especialmente en las otras epístolas de prisión, Efesios, Filipenses y Colosenses. Aquí tenemos ilustraciones de individuos, de relaciones sociales, de doctrina cristiana y de obediencia ética. Vean cómo 25 versículos pueden abarcar todo lo que es el cristianismo en la práctica. Esto a mí me deja con la boca abierta, la infinita sabiduría de Dios. Y vamos a ver el ejemplo de los individuos. Pablo se presenta como un hombre triunfando sobre las circunstancias. La vida de Pablo ilustra el triunfo del cristianismo de su vida en al menos 3 maneras. El triunfo del cristianismo en su vida, en la vida de Pablo, en al menos 3 maneras. En otros lugares se ven las cualidades de su permanente y profunda eusebia, que es su relación viva y diaria con Dios y con Cristo. Viva, vital, verdadera relación es la eusebia. Así como de su gran intelecto. Inciso A, Pablo se comportaba de manera sobrenatural por el poder de Cristo en él. Vean, por el poder de Cristo en él. Era un prisionero en Roma y él se consideraba prisionero de alguien mayor, perteneciente a Cristo, prisionero de Cristo. La comunión con Cristo nos habilita a triunfar sobre las circunstancias. Vean qué interesante. Nuestra comunión con Cristo nos da la habilidad de triunfar sobre cualquier clase de circunstancias. Inciso B, Pablo triunfa sobre la tentación de exhibir una autoridad personal, pues Pablo tenía la autoridad de dar órdenes como apóstol. Vean, Pablo tenía la autoridad total de dar órdenes como si fuera apóstol, y él se refrena de hacer eso y lo hace como un hermano con amor. Dice aquí, pero en vez de esto decidió suplicar en amor. Así es como Dios trata con nosotros en amor. Así es como se comporta el amor. El amor en nosotros es una figura interesante. Personalizando el amor es como decir nuestro comportamiento refleja el amor de Dios. El inciso C, Pablo también triunfó sobre los deseos personales. Su preferencia personal era la de conservar a Onésimo con él, quedarse con Onésimo para la obra del buen mensaje. Sin embargo, Pablo, decidió que lo que él sabía que era lo correcto, que él decidió que eso estuviera por encima de su preferencia personal, encima de sus preferencias personales. Por eso decía, lo que él quería es quedarse con Onésimo, y dijo, yo quisiera, pero como no quería que eso fuera lo que predominara, sino la decisión de Filemón, el amo legítimo de Onésimo, Pablo decía, yo no quiero lo mío, no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya, Filemón.
Pablo hizo lo que era mejor para todos los involucrados, en vez de solo hacer lo que él quería. Y muchos en servicio a Cristo hemos de aprender esto, hacer lo que es lo mejor para todos los involucrados, no solo lo que uno quiere. Y bueno, a veces uno se comporta de un modo, a veces de otro. Cristo perdona, si uno se arrepiente ya no lo vuelve a hacer. Me acuerdo de Pablo, el capricho que tuvo de ir a Jerusalén, y ahí es donde casi le costó la vida. Entonces sí, ciertamente el principio teórico perfecto es hacer lo que Cristo quiere y no lo que nosotros queremos, pero como somos humanos es posible que queramos alguna cosa y luego le decimos, bueno, Cristo, sígueme protegiendo, ya no lo vuelvo a hacer, pero esto sí lo quería con todas las ganas. Aquí se muestra el trabajo sobrenatural de Cristo en la vida de Pablo, cómo fue superando, que a pesar de que estuvo a punto de morir, le entregó su corazón a Cristo de nuevo, y Cristo lo siguió apoyando aun cuando estuvo en prisión, donde finalmente entregó su vida Pablo. Luego vemos a Onésimo, que significa provechoso literalmente, o útil, pero me gusta más traducirlo a mí provechoso, en cuyo caso vemos el cambio radical que Dios obra en cualquier vida. Ese es en el caso de Onésimo, de ser un esclavo a ser un hermano de Cristo. Es el cambio sobrenatural en cualquier vida que Dios regenera. Lo que antes era inútil, ahora es útil, provechoso. Lo que antes era un desperdicio, Dios lo vuelve valioso. Vean, todo eso en una epístola tan breve. Dios puede cambiar de tal forma a cualquier vida que se convierte en algo muy diferente de lo que era o de lo que esperamos que llegue a ser. La tercera persona es Filemón, ya vimos a Pablo y la tremenda transformación de Onésimo. Ahora vemos al amo, Filemón, dice aquí, quien se regía por dos principios clave, creencia y amor. La creencia en el Señor debe de resultar en amor para con los santos, en amor para los santos. Esto es lo que Dios desea producir en todo cristiano. Qué bonito, y esto lo tenía Filemón. Entonces vamos ahora sí a comenzar con la epístola del apóstol Pablo a Filemón, que en la mayoría de las Biblias no llega ni siquiera a un capítulo, es nomás versículo 1, pero en los textos que están en el internet, como es necesario hacer una doble numeración para encontrar los textos, sí le ponen como si fuera capítulo 1, versículo 1, que para mí es más lógico, aunque sean unos 25 versículos, considerarlo como un capítulo único. Dice Paulos, pequeño Pablo, prisionero Desmios, de ungido, esto es de Cristo, de Mesías, Salvador, es el prisionero del Mesías Salvador. Entonces siempre aludía a algo superior Pablo, aunque era prisionero de Roma, porque de otra manera lo hubieran matado los líderes judíos. Él se sentía que era más honorable y más digno decir que era prisionero de Cristo mismo, el Salvador, el Jesús. Vean qué interesante. Y esto es porque él estaba comprometido de lleno a servir a Jesús. Y premio de Dios, o como dicen otros, apreciado por Dios, que bien pudiera ser una anfíbole del nombre Timoteo. Teo, ciertamente, Teos en griego es Dios. Timo, según la raíz, ¿verdad? Timao, apreciado, o Timé, es como puede ser de las dos formas. Entonces, apreciado por Dios, Timoteo, y al mismo tiempo es el premio de Dios que Dios le dio a Pablo, porque estuvo, como veíamos la vez pasada en la segunda a Timoteo, en la vida literaria de Pablo, estuvo en todos los escritos de Pablo, desde primera de Tesalonicenses hasta la segunda de Timoteo, que fue la última. Y esta fue escrita unos 5 años antes que la segunda a Timoteo, 5 o un poquito más. Timoteo, el hermano, vean, Adelfos, el Adolfo, el hermano. A Filemón, ¿y saben qué significa Filemón? Aquí yo descubrí, con la ayuda de Dios, por la gracia divina, el primer juego de palabras de Pablo con los nombres, que hace al menos otros 3.
Otros han descubierto los siguientes dos juegos, pero aquí Dios me inspiró, me mostró algo muy bonito a vista de todos, pero que hasta donde yo sé no se había reportado. El juego de palabras del nombre de Filemón. Filemón es de fileo, es decir, alguien lleno de fileo, alguien amable, alguien lleno de aprecio. También se podría decir de amor hermanable. A Filemón, el lleno de amor humano. El amado, vean, agapeto. Filemón, el agapeto. Entonces, agapeto ya es un amor superior, es el amor de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, al lleno del amor humano, el lleno del amor de Dios. Vean, qué interesante. O sea, lo lleva a un estrato superior y hay una mayor profundidad en todo eso. Así como Pablo, siendo prisionero romano, lo lleva a un estrato superior y dice que es el Desmios, el prisionero de Cristo. Así Filemón no solo es Filemón, sino es el amado por Dios. Esto es, lleno de amor humano, tú eres en realidad lleno del amor divino. Y lo presenta así porque quiere ablandar su corazón desde el principio para que Filemón acepte de regreso a un esclavo que no se había portado bien con él y que Pablo ayudó a que se convirtiera a Cristo. Y dice que Filemón es el lleno del amor de Dios, el amado por Dios, y juntamente trabajador, sunergo, de nosotros. Vean, entonces Filemón es también un hombre comprometido, de esos que en esa área podríamos decir que estaban trabajando más duro. Y su esposa, y a Apia significa cariñosa, la hermana. La esposa era la que tenía el cargo diario de lidiar con los esclavos del hogar. Vean, hasta hay un propósito de por qué está mencionando la segunda a su marido Filemón. Y a Arquipo, que literalmente es el amo de los caballos. Hipos, caballos, arqués, archés, es como amo, como señor, como autoridad de caballos o en caballos. Y a este Arquipo le dice en Colosenses, que la escribió al mismo tiempo que esta: Arquipo, mira que cumplas el servicio que recibiste en el Señor. Entonces era joven y necesitaba ser animado por Pablo a que siguiera teniendo a cargo las reuniones cristianas en la casa de su padre Filemón y de su madre Apia. Él juntamente soldado de nosotros, vean qué bonito, sustratiote. Entonces se la dirige a Filemón, pero menciona como algo muy especial no solo que Filemón es el sunergo de los que están con Pablo y de Pablo, sino que su propio hijo de Filemón es un sustratiote, un juntamente soldado, qué bonito, de ellos. Y en la casa tuya, iglesia, vean. Pues Filemón tenía una iglesia que su hijo estaba a cargo, un grupo de cristianos, eso es iglesia. Eran iglesias caseras y así hay que volver a esto, porque en la intimidad del hogar es donde se conoce realmente el corazón y la autenticidad del líder y del resto de los creyentes. Gracia a vosotros y paz, gracia y paz, de parte de Dios, Padre de nosotros, y del Señor Jesucristo. Dios, estando siempre en unión con nuestro Señor Jesucristo, y de la gracia de Dios que es en Cristo, que recibimos gracias a Cristo. Doy gracias al Dios de mí, dice aquí, siempre. Vean, no solo a veces, dice aquí siempre. Mención de ti haciendo en las oraciones de mí, en las oraciones mías. Que cuando Pablo recordaba a Filemón en sus oraciones, siempre le daba gracias a Dios por él, es lo que está diciendo aquí. Doy gracias al Dios de mí, a mi Dios, siempre mención de ti haciendo en las oraciones mías. Oyendo de ti el amor y la creencia, es lo que va a decir. Y aquí hay una estructura que Constable la llama el quiasma, lo que Bullinger llama una especie de simetría en introversión. Y Constable le llama quiasma, el quiasma lógico. Es el primer elemento, amor, coordinando o coincidiéndose con el cuarto, que es el amor a los santos. Y el segundo elemento que es la base, la creencia, el centro, el core, el corazón, el centro, vean qué interesante,
Core en inglés, corazón en español es la esencia. Creencia se coordina con el elemento tercero, que es a Jesús. Amor a los santos, creencia a Jesús. Y claro, amor también puede ser a Jesús. En el caso de la creencia, creer en los santos, en que también ellos reciben la guía de Cristo mismo, para tener un poco de más confianza en ellos. No como esa de Houston, que desconfiaba totalmente que yo me moviera bajo la guía de Cristo y siempre quería que fuera a consultar a los líderes. Fíjense qué triste, teniendo yo al líder más grande, que es Jesucristo mismo. Entonces hay que creer en nuestros hermanos y en amor alentarlos a que confíen en lo que le dice, en lo que les está diciendo Dios y Cristo, para que actúen también ellos. Oyendo de ti el amor y la ¿qué? Y la creencia que tienes hacia el Señor Jesús. Esto es el centro, la creencia que tienes hacia el Señor Jesús, pero lo deja abierto, como les digo, para que también confiemos en que Dios también trabaja con nuestros hermanos y que no los consideremos menos a nuestros hermanos cristianos porque no son de nuestro grupo. Para algunos, pues yo ya no tengo grupo alguno, yo pertenezco a Cristo, pero algunos consideran a otros hermanos renacidos como de segunda, y no debe de ser, o a los mismos de su grupo como inferiores o indignos o no merecedores de la atención, hasta que no consulten a los líderes a ver si lo que están diciendo está bien. Fíjense, en vez de acudir directamente y preguntarle al Señor Jesús: oye, lo que dice Pablo es cierto, oye, lo que dice Fernando es cierto. Pues sí, pues yo lo escucho, aunque Fernando para mí es despreciable según mi altivez de racista blanca, ¿verdad? Lo que hacían gentes allá en Houston. Pero aquí está diciendo, esto lo deja abierto de una manera muy ingeniosa. Vean, la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, no solo el amor, sino la creencia. Todas las oraciones para sus lectores en las epístolas de su cautividad en Roma culminan en la palabra epignosis, que vamos a ver en el versículo 6, que es el resultado y la recompensa de la creencia expresándose en obras de amor. Vean qué bonito. Es algo muy profundo que combina creencia y amor en el versículo 6 y que comienza a verse desde aquí, desde el 5. Además vemos en esta epístola ilustraciones de relaciones sociales. Inciso A, la relación de Pablo con Filemón, la cual ilustra que el amor no busca lo suyo propio. Vean qué interesante es la aplicación práctica del andar en el amor espiritual. El amor no busca lo suyo propio. Luego dice aquí, esta es parte del fruto del Espíritu, creencia y amor del Espíritu evidente en la vida de Filemón. Amor y creencia, y se ve que esto está sujeto a la voluntad, pues Pablo pide que abunde. Y si Pablo le pide que abunde esto, es porque está sujeto a la voluntad. Y ahorita vamos a seguir viendo eso. Dice aquí, este era el orden de prioridades. Primero la cabeza y luego el cuerpo. Miren, todavía tiene más profundidad porque menciona primero a el Señor Jesús, la cabeza, y luego al cuerpo para con todos los santos. Es que primero hay que estar bien con el líder, con la cabeza, comunicándonos constantemente con Cristo y tener creencia en lo que recibimos de sus mensajes, que son para el bien de nosotros y de nuestros hermanos. La relación entre Onésimo y Filemón muestra lo que significa que el amor es longánime y es amable. Vean qué bonito, qué interesante, y así se van desglosando los aspectos de el amor espiritual en esta epístola. Es algo para mí maravilloso. De modo que la plena comunión o la plena compañía de la creencia tuya, eficaz, llena de energía, energés, llena de energía que llegue a ser. Vean, ya la tenía, pero Pablo dice que siga siendo, porque depende del libre albedrío, de la libre voluntad, que se siga manteniendo activa en el pleno epignosis, el pleno conocimiento y reconocimiento. Dice, por el entendimiento mental y por la experiencia diaria en la acción, la experiencia física diaria en la acción, en la evidencia visible de lo que sucede en ese sentido, que llegue a ser plenamente eficaz en y con, es la anfíbole, debido a el pleno conocimiento de todo el bien, agaton, todo el bien, todo lo amable,
que hay el presente, actualmente, el bien presente, el bien actual, en nosotros, por Cristo, vean, por Cristo, perteneciente a Cristo. El bien que Él tiene nos lo ha compartido. Y esta es la misma prioridad para los de Colosas y de Éfeso, que son los laodicenses en realidad, con la prioridad que está poniendo aquí, que es la misma, la creencia que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y ya mencionó primero el amor. Vean, y un nuevo tema comienza aquí en el versículo 6. Ya vimos energía llena de energía, activa, energética, esa plena compañía, esa plena convivencia, asociación con los creyentes. Y especialmente le dice todo esto porque hay un creyente en especial por el que Pablo va a abogar, aun cuando tuvo situaciones y relaciones difíciles antes. Es el creyente Filemón. Onésimo estaba dispuesto a volver con Filemón con el fin de aceptar sus consecuencias por sus acciones y de cumplir con sus obligaciones. Ya sabía que iba a haber consecuencias, pero él estaba dispuesto por puro amor a decir, ok, si me castiga, lo merezco, porque me escapé y me llevé algunas cosas de su casa. Dice que todos los esclavos tarde que temprano terminaban robando a sus amos. Vean qué triste. Debido al trabajo de Cristo en él, Onésimo cambió. Por su parte, Filemón estaba dispuesto a recibir al esclavo que huyó, y está dispuesto a recibirlo, Filemón, de una manera amable y graciosa, debido al trabajo de Cristo en él, en Filemón. A veces el proceso de reconciliación es de lo más embarazoso, me consta a mí, a ustedes también, es de lo más embarazoso y penoso el proceso de reconciliación. Aquel que hizo el daño, generalmente es el que necesita inclinarse al dañado y decir, discúlpame de veras, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y si lo vuelvo a hacer, corrígeme, pero voy a tratar de no volverlo a hacer. Pero es muy importante ese perdón, esa reconciliación total. La relación entre los cristianos en la iglesia que se reunía en la casa de Filemón demuestra el significado de que el amor jamás falla. Porque como vemos, esta carta se la dirige no solo a Filemón, a su esposa e hijos, sino a todos los creyentes que se reúnen con ellos en su casa. Entonces es como incluso una presión social de grupo. Decir, mira, está diciendo que Filemón va a ser generoso con Onésimo y todo el grupo lo está oyendo. Ahora no le queda a Filemón más que ser generoso y honesto con Onésimo, porque ya todos lo saben que así va a comportarse. Y de hecho no le costaba trabajo a Onésimo, porque en realidad estas son características inspiradas por Dios de Filemón. Entonces, que recibiera Filemón a Onésimo no era mucho problema para Filemón, ni para Onésimo de ser recibido, porque ya eran cristianos, estaban dispuestos a pasar por todo por puro amor. Dice que cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y cuando uno se regocija, y ya era parte del cuerpo de Cristo Onésimo, todos se regocijan, no solo Filemón, por regresar y tener unas manos que ya consideraba perdidas para ayudarle en sus negocios, en sus empresas, en sus casas. Ahora le está ayudando de nuevo Onésimo. Cuando uno se arrepiente, todos se arrepienten y reciben de nuevo al que falló. Vean qué interesante. Es algo más profundo aún. Uno perdona y entonces todos perdonan a aquel que había sido castigado. Ojalá y los creyentes se dieran cuenta de esto, El agravado perdona, y cómo no van a perdonar a los otros si no fueron agravados. Estaban nomás dejándose llevar por las murmuraciones o los chismes, ¿verdad? Pues también perdonan. Si el mero importante perdona, no les queda otra que perdonar también a los otros. Si Filemón responde por necesidad, está bien, pero es mejor si responde por su propia libre voluntad. Pablo realmente deseaba lo mejor para Filemón y estaba buscando siempre desarrollar lo mejor en otros. Vean qué bonito. Esto es lo que hace el verdadero maestro, ya lo hemos visto la vez pasada. No se luce para que digan qué admirable eres, cómo sabes, y salen de ahí y ya no se acuerdan de nada, ni en la práctica lo pueden aplicar, pero los dejó boquiabiertos, impresionados. Ese no es el buen líder. El buen líder es el que busca desarrollar lo mejor en otros, que los otros sepan cómo exactamente aplicar lo que están aprendiendo. Así también nosotros, también nos enseña el significado de que el amor lo soporta todo.
Pablo actuó como un techo sobre la cabeza de Onésimo, protegiéndolo, soportando las posibles tormentas y tempestades. Esta es la relación que Cristo desea entre su gente, que unos se protejan y protejan al otro, que protejan la reputación del otro y que no sean chismosos para hundir al hermano. Qué triste que en Houston ha habido bastantes chismosos que han hundido a hermanos por sus chismes, por su lengüeta indiscreta, que podrían seguir trabajando duro como para el Señor. Qué triste, y aquí está eso muy claramente presente. Vean, vamos a seguir leyendo aquí. Dice que esto continúe siendo, no solo que sea este reconocimiento y conocimiento de todo el bien que hay en nosotros. Y dice que este es perteneciente a Cristo. El versículo 6 es con Onésimo en la mira. Gozo ciertamente mucho tuve y consolación sobre el amor de ti, pues las entrañas de los santos han sido refrigeradas mediante ti, hermano. Y aquí está haciendo otro juego de ideas con el que va a trabajar Pablo. Dice, mira, Onésimo te sirve a ti, es el juego de ideas, todavía no lo ha enfatizado así, pero así lo va a hacer. Tú sirves a la iglesia, Filemón. Tú eres esclavo de los creyentes y ve cómo los has saciado. Entonces sé considerado y comprensivo con el que había sido esclavo tuyo, que te lo he mandado de regreso, es lo que dice Pablo. Porque se fue siendo incrédulo. Onésimo escapó de la casa de Filemón con algunas cosas de Filemón cuando era todavía incrédulo, no cristiano. Allá Pablo lo conoce, lo conocía, lo veía desde antes ahí en Colosas, en la reunión de Filemón, y lo invita, lo trata con toda su amabilidad y amor cristiano, aun cuando Pablo estaba en prisión, en confinamiento. Tal vez Filemón lo buscó, Onésimo, perdón, lo buscó, a veces se me confunden, chequen quién es quién. Onésimo, el que había sido esclavo, buscó a Pablo y Pablo lo ayuda a renacer, le habla de Cristo, de cómo dio su vida. Onésimo estaba vulnerable de entender en ese punto y en ese momento y de aceptar, lo cual lo hace, y ahora es hermano Onésimo tanto de Pablo como de Filemón. Gozo ciertamente mucho tuve y consolación sobre el amor de ti, pues las entrañas de los santos han sido refrigeradas mediante ti, hermano. Refrigerar las entrañas es traerles consuelo emocional a los creyentes, porque las entrañas es esplagna, y es la sede de la vida emocional y afectiva de los creyentes. Filemón, tú has sido un fiel esclavo de Cristo para con los santos, y has sido también fiel esclavo mío, dice en el versículo 20, vamos a ver, y ojalá y lo siga siendo, le dice Pablo a Filemón. Yo soy uno de los santos, no solo uno cualquiera, yo soy un apóstol, el indicativo de Pablo. Vean, Pablo se refiere a él, a Filemón, como a un hermano, y a Apia ya vimos como a una hermana, qué bonito, a Delfe. Por lo cual, mucha en Cristo franqueza estoy teniendo yo para mandarte lo que conviene, lo conveniente, vean, para mandarte lo conveniente. Epitasein, literalmente todo discurso por la democracia de poder libremente hablar verazmente, hablar la verdad, dice aquí. Dice aquí, eso es la franqueza. Franqueza literalmente, hubiera puesto una flecha aquí, franqueza literalmente significa todo discurso. Y es por la democracia, la confianza de la libre expresión, de poder libremente hablar verazmente, hablar la verdad. Yo tengo toda confianza de hablarlo todo y te voy a indicar lo que yo creo que es como una orden conveniente. Pero por el amor, no con autoridad, sino por amor, más bien te ruego. Si yo te podría dar órdenes, pero no lo hago así, sino que por amor te ruego, para caló, exhorto amorosamente. La confianza de Pablo es que si le pedía algo a Filemón, lo haría. La apelación se la hace en base al amor y no a la autoridad. Aunque tengo autoridad, no lo hago de esa forma, no uso esa autoridad para imponerte nada, te hablo con amor. Vean qué bonito, qué tremendo. Somos embajadores presbeuomen en nombre de Hyper,
por Cristo. Qué interesante, está relacionado con esto porque dice aquí, más bien yo te ruego, tal siendo yo semejante a ti, y con toda humildad lo dice Pablo, como semejante a ti como tú, siendo yo como este Pablo, embajador presbutes, y ahora además también prisionero desmios de Cristo. Vean, yo he sido embajador trabajando duro por Cristo, y ahora he sido apresado, y sigo siendo considerado prisionero de Cristo. Vean, de Cristo Jesús. Vean, somos embajadores, embajador es equivalente a anciano en el griego, pero por el contexto es de alguien que está trabajando y que ahora está preso, activo en la iglesia. A ver, Tito 2:2. Te ruego acerca de aquel, mi hijo. Vean, ya va a entrar apenas, después de todos esos elogios, para ir preparando terreno. Hasta el versículo 10 es cuando ya directamente le avienta la necesidad que traía, ya sin rodeos. Te ruego acerca de aquel, mi hijo Tecno, a quien engendré Egénesa en las prisiones de Esmios, Onésimo. Vean, se establecen los principios del amor al prójimo para un divino trato mutuo en esta epístola. Tened entre vosotros ferviente amor, el cual cubrirá multitud de pecados. Vean, esto viene de 1 Pedro 4:8, pero está en este contexto. Vean, si se pudo sortear la relación más extrema entre un esclavo y su amo, ¿cómo no se van a costear y superar todas las relaciones intermedias cuando hay conflicto? Está el considerarlo como digno de todos los cuidados a un hijo. Vean, dice, este Onésimo es digno de todos los cuidados como si fuera uno de tus propios hijos jóvenes. Es el contexto. El cual otrora te fue inútil. A Creston está jugando con el nombre Onésimo que acaba de decir, provechoso, Onésimo, el cual otrora te fue inútil. Ahora, en cambio, tanto a ti como a mí nos es útil. Euchreston. De Agreston es ahora Euchreston. Provechoso, Onésimo, útil. La Cueva dice que pudiera ser traducido también útil, entonces en griego son sinónimos, Onésimon y Euchreston. Pero como yo veo diferencia en la escritura de las palabras, prefiero decir Onésimo provechoso y la otra palabra útil, aunque es sinónimo. Y dice otro que era alguien de los esclavos que provenían de Frigia, y dice que ellos eran famosos por ser poco confiables, los esclavos de Frigia, que escapaban más o menos seguido y robaban a sus amos, los esclavos de Frigia. Pero aquí Pablo, en vez de magnificar el delito, lo minimiza como ha de ser el andar en amor. Al andar en amor no engrandecemos las imperfecciones de nuestros amados hermanos. Los minimizamos para que sigan trabajando con todo el entusiasmo y dando a conocer estas verdades a nuevas generaciones. Vean, el cual otrora Onésimo, provechoso, en otro tiempo te fue inútil, ahora en cambio tanto a ti como a mí nos es útil. Está haciéndole honor a su nombre, ese es el juego de palabras. Y este sí lo habían descubierto otros, no así el primero, el de Filemón, el agapito, el amado de Dios, al ser el amador de hombres, de seres humanos, como generoso, es el contexto. Al jugar con el nombre de Onésimo, Pablo apela al nombre del amo. Está diciendo, así como estoy apelando a Onésimo, que ahora ya es útil, a ti que eres realmente amable con el ser humano, hazlo, cumple con tu nombre, con Filemón, con este Onésimo. Cumple con tu nombre, Filemón, de que eres afecto al ser humano, a ser generoso con el ser humano, cumple con tu nombre para con Onésimo, que ahora ya es provechoso. A quien envié de vuelta, vean, por eso iba junto con los que llevaron la epístola a los colosenses. Anepemsa, que envié de vuelta, que te envié de vuelta en persona. Ya iba Auton en persona, Onésimo, con los que llevaban la carta. Onésimo fue enviado junto con los portadores de esta epístola a Filemón.
y eran portadores también de la epístola a los colosenses. A él, quien es mis entrañas. Vean, ya había mencionado algo de las entrañas antes, ahora vuelve a mencionar, y dice que este Onésimo, esclavo de Filemón, eran las entrañas mismas de Pablo. Quiere decir que lo había realmente consolado bastante Onésimo a Pablo. Dice aquí, tan afecto le ha llegado a ser como si fuera la parte emocional de sí mismo de Pablo. Que es muy profundo esto, todavía más de lo que alcanzamos a ver. A quien yo, a quien yo deseaba a favor de mí mismo retener. Vean, es el deseo de Pablo, haberse quedado con Onésimo para la obra del Evangelio. Castegein es retener, con el fin de que como si fueras tú, me sirviese él. Es el contexto. Diaconé, me sirviese él en las prisiones, otra vez desmios del buen mensaje. Vean cuántas veces en estos versículos tan breves que llevamos a la mitad de ellos, un poquito más de la mitad, y cuántas veces menciona prisiones. Vean, dice aquí, la ley romana era más cruel contra los esclavos que la ley ateniense. Por tanto, aquí el cristianismo es algo revolucionario al considerar a los esclavos como los iguales del resto, como realmente así es. Vean qué interesante. El amor jamás falla, ya vimos eso. Cómo se regocijan y entonces todos perdonan, ya vimos eso. Instrumento para honra, habiendo sido santificado, útil al dueño y habiendo sido dispuesto para toda buena obra. Esto que parece escrito también para Filemón, lo escribió Pablo de hecho a 2 de Timoteo 2.21. La 2 de Timoteo 2.21, mucho tiempo después de que escribió la de Filemón. Por ejemplo, vamos a ver ahorita aquí, ¿dónde está Colosenses? Vean, Colosenses 56-57, es los años, y la otra que está aquí, 2 de Timoteo, en el 62. Entonces, tanto Filipenses, Filemón y Colosenses, y aún Efesios fueron escritas entre el 56 y 57, aproximadamente con 2 o un poco más años de tolerancia, más menos 2 para arriba y para abajo, o más menos 3. Y Timoteo, 2 de Timoteo, que fue la última que escribió Pablo en el 62. Entonces vamos a ver 57, 58, 59, 60. 5 años antes sí escribió esta a Filemón. Y sin embargo la idea es muy semejante, ven. Dice aquí que ya lo devuelve y que Onésimo es las entrañas de Pablo, a quien yo deseaba a favor de mí retener, con el fin de que como si fueras tú, me sirviese él en las prisiones del buen mensaje. Aparte además de la tuya decisión, vean, Pablo está respetando la decisión de Filemón. Y dice, la que sea tu decisión, absolutamente nada quise hacer en contra de tu decisión, con el fin de que no como conforme a necesidad, o por obligación, o por no haber opción, el bien de ti sea, pero conforme a libre voluntad. Pablo sugiere incluso, como vamos a ver más adelante, que tal vez Dios permitió tales eventos del escape de Onésimo para su mayor gloria, para que Onésimo llegase a escuchar el mensaje y hacerlo carne propia y aceptar a Cristo como su Señor. Vean, dice aquí, solo aquí, su adverbio en 2. Si pecamos, hamartanonton, voluntariamente, hekousios, de Hebreos, y cuidando de ella, episcopontes, supervisando, no por fuerza, pero voluntariamente. Vean, son las veces que aparece voluntariamente. Así también es esta palabra, por voluntad, ekousin, ekousion, hekousios y episcopontes. No, acá, ¿dónde está el otro hekousios? Acá, voluntariamente hekousios. Entonces, el pecado se hace voluntariamente, por libre voluntad, y el perdonar también, y supervisar a la iglesia se hace también voluntariamente. Y aquí voluntariamente quiere que Filemón tome su decisión por sí mismo. La oferta a Filemón de Pablo de asumir él la deuda de Onésimo ilustra la doctrina de Dios imputando nuestras culpas a Cristo. Así Pablo quería pagar lo que Onésimo debía, como Cristo pagó por todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Ven,
quien se ofreció, Cristo, a pagar nuestra deuda de pecado en nuestro lugar. Cristo Jesús es nuestro sustituto. Vean qué bonito. Tal vez, ciertamente debido a esto, fue separado de ti. Vean, aquí está esa tal vez. Y a mí me impresionó mucho que Pablo haya dicho respecto a circunstancias que tal vez hayan sido voluntad divina, aunque de momento hayan sido muy, muy dolorosas, como esta separación. Y podría pensar en otras separaciones como divorcios que ya no estaban llevando a ningún lado en el crecimiento de ambos o en el crecimiento del cuerpo de Cristo. Este es el tal vez de una separación entre un esclavo y su amo. Y Pablo está diciendo, tal vez Taja, ciertamente debido a esto fue separado de ti, Onésimo, de ti, Filemón, por una hora. Esta es la palabra griega también, joran, por una hora con el fin de que por siempre, esta es aionion, sin final, que sin final le puedas tener. Vean, el amor de Pablo, yo quisiera retenerlo, pero te lo entrego porque tú puedes tenerlo hasta el fin de tus días y seguir ayudando él a tus hijos, a tu hijo Arquipo, por ejemplo, que lo necesita mucho, ¿verdad? Por tus negocios y además por el servicio que hace a la iglesia. Aquí y en Romanos está esa palabra taja o tacha. En Romanos 5:7 pudiera ser que es tacha, tal vez alguien tuviera el valor de morir por el bueno en ese contexto. Entonces Pablo usa dos veces el quizás, el azar, el quién sabe, el no sé, pero tal vez alguien quisiera morir por alguien bueno y tal vez, quizás, no sé, quizás ciertamente debido a esto, a que Onésimo iba a volver sus ojos para aceptar a Cristo y reconocerlo como Señor, tal vez por eso fue separado de ti por una hora para que por siempre entonces ya tú lo puedas tener. Ver al ser alabados por los hombres, ellos ya tienen su recompensa. Y aquí dice para que por siempre le puedas tener apejes, que es ya tienes, que le puedas tener, ya tienes. Absolutamente como esclavo, absolutamente no ya. Vean, es un especial no, que es el ouketi. Ouketi es absolutamente no ya como esclavo, como dulos, esclavo, pero más que esclavo, más que dulon, como hermano, como adelfo, amado, agapeton, especialmente por mí, cuanto más, además, más bien por ti. Dice, yo amo a Onésimo porque se hizo cristiano genuinamente, cuanto más lo has de amar tú, que eres el que se beneficia de sus servicios como esclavo. Se refiere al trato que ha de dársele a todo cristiano. Vean, los trato como a hermanos, pero y no es un decir que se lleva el viento, es una realidad. ¿Qué quiero yo para mis hermanos? Los sirvo. Vino mi amada hermana de San Antonio y la apacié de todo corazón como si fuera yo mismo, llevándola a las peñas, al Fresnito, al pie del volcán, a los Ocotillos. Entonces, ¿cómo tratas a otros creyentes? Como si fueran tu propio hermano, tu propia hermana, con el mismo amor, con el mismo desinterés materialista, con el mismo afecto. Vean qué profundo, qué tremendo. Y claro, supeditado a tu tiempo, supeditado a lo que Dios te inspire, pero la idea general es tratar al prójimo cristiano como a un verdadero hermano, porque somos en realidad hermanos, hijos del verdadero Padre. Vean cómo se aplica en la práctica el andar de amor. Los más encumbrados de la sociedad, como era Filemón, que era próspero, tratando con el amor de cristiano hermano al más bajo de la sociedad, que era su esclavo que había escapado, Onésimo. Vean, es los extremos, nos quedó el extremo de las muchas epístolas que Pablo escribía a favor de los necesitados, nos quedó esta, y ha de ser muy profunda, el entenderla, el valor, la repercusión en nuestras vidas, que nosotros apliquemos el vivir de Pablo para nuestros hermanos, sean quienes sean, de la congregación de la que sean. No pensar de nuevo, para nunca jamás, somos la élite del cristianismo, somos los cristianos superiores. No. El trato que ha de dársele a todo cristiano es de hermano, aunque no sepa un comino de lo que nosotros sabemos de la Escritura. No es por conocimiento, es por amor. Vean cómo penetra y perfora las ideas falsas que se habían desarrollado en un cristianismo elitista y farisaico. Vean,
Se refiere al trato que ha de dársele a todo cristiano independientemente de su posición social. El recordatorio de Pablo de lo que Filemón le debe, ya que la gracia alcanzó a Filemón mediante Pablo, ilustra la doctrina de la obligación impuesta en todo recipiente de la gracia de Cristo. Debido a que Cristo nos trajo la gracia de Dios, tenemos la justa obligación de obedecerle, y no porque deba de hacerlo uno por presión, sino por amor. Pero es lo justo, se refiere a qué es lo justo hacer, no a que es una obligación que tiene que hacerse sin amor, no que a partir del amor surja esto. Legítima y legalmente Él es nuestro soberano. Vean, Jesucristo legítima y legalmente es nuestro amo. Vean, entonces dice, si es un hermano amado, especialmente malista, especialmente por mí, emoi, cuanto más poso, además, más bien por ti, soy, tanto en la carne, en carne sarki, como en el Señor. Es tu hermano, tanto en la carne, has de apoyarlo, como en el Señor, vean, espiritualmente, y que no le falte nada material. Si pues me tienes por pleno, por verdadero compañero, vean, koinonon, un koinonon, es si me tienes por verdadero compañero, por verdadero asociado tuyo, oh Filemón, yo Pablo, ¿sí? Recíbele como a mí, vean qué profundo, recibe a Onésimo como si fuera yo mismo Pablo. ¿Hasta qué extremo llega? A compararse con el mismo esclavo, que ahora ya era cristiano y era hermano. Una verdadera asociación en servicio a Cristo es el tema central de Filemón, y aquí lo estamos viendo. Vean, está asociado Pablo a Cristo, lo dice desde el principio. Dice que Filemón es colaborador de ellos, por lo tanto es colaborador de Cristo también. Y ahora Onésimo es hermano de ellos y también es colaborador de Pablo y de Filemón. Vean, qué interesante. Lo más bajo de la humanidad es lo que decíamos, un esclavo que había escapado y robado. Eran dignos de muerte según la ley romana. Eran dignos de que el amo hiciera con ellos como quisiera, si los encontraban y los alcanzaban. Lo más bajo de la humanidad al aceptar a Cristo es tan alto como lo más alto, como a mí Pablo, que yo soy el líder supremo del cristianismo en esta época en realidad, pero no me considero así, yo me considero como un servidor de Cristo. Vean, el que quiera ser el más grande como lo llegó a ser Pablo, vuélvase servidor de todos. Bésele los pies hasta a un esclavo que huyó, que es lo que hizo Pablo figurativamente con Onésimo. Y ahorita Pablo le está besando los pies a Filemón para que reciba a Onésimo. Entonces el más encumbrado se humilla hasta lo más bajo por el amor al hermano, sin ninguna altivez, vean. Si además en algo te perjudicó, aquí es si te voló algo, si se robó algo tuyo, hedikesen, o te debe, o feilei, si te debe, o feilei, Ofelia, deudora, o feilei, si te debe, esto a mí carga en cuenta. Cualquier cosa que te debe yo te lo pago. Y eso muestra que para este entonces, y se acercaba también un tiempo en el que aparentemente Pablo recibió recursos, tal vez de herencia personal, porque él estaba dispuesto a pagar. Y en algunas otras ocasiones dice, sé vivir en abundancia, y la única forma que eso se cumpliera es que finalmente haya recibido Pablo su herencia terrenal, tal vez ante la muerte de los padres. Pero dice él que él puede vivir en abundancia si quisiera. Pero Pablo se decide a ser un siervo de todos por amor a Cristo. Y aquí dice que es capaz de pagar. Y en algunos otros casos se ve que Pablo tenía recursos, pero no se confiaba del dinero. Lo que él quería era servir. Al principio no, desde luego al principio no. Pero ya para, al menos a la altura de cuando escribió eso de sé vivir abundantemente y sé vivir humildemente, creo que es en Colosenses para ese entonces. Es posible que ya haya recibido o ustedes chequen a cuál escritura corresponde eso, tal vez Corintios. Pero vean, 46, 47, 48, 49, 50, 50. Ya para el 51 es posible que Pablo hubiera recibido su herencia, si esa escritura está ahí. Sé vivir abundantemente, sé vivir con escasez. O en 1 Corintios chequen ustedes eso. Pero el caso es que Pablo, aun cuando podía tener recursos, carga en mi cuenta. Y luego dice que estuvo viviendo en una casa alquilada durante 2 años. Eso también indica que tal vez Pablo se la autofinanció, no tanto la iglesia.
y que los líderes romanos aceptaron ese acuerdo de que Pablo estaba en confinamiento voluntario, con un soldado siempre a su lado, que me gustaría soñar que el soldado terminó renaciendo también. Pero cárgalo en mi cuenta. Esta es la única epístola que Pablo escribió de su propia mano, sin escribano. Por lo profundo del caso, yo, Pablo, la escribí con mi mano, esta epístola. Y está diciendo justo cuando habla de que cárgamelo a mi cuenta, yo repagaré. Solo así esto de apotizo, es yo ego, apotizo, yo pagaré con mis recursos. Y luego dice Pablo muy dulcemente, por no decirte que aún a ti mismo me eres además deudor. Como diciendo, yo te ayudé a ti a renacer, Filemón. En realidad, tú te me debes a mí, pues lo espiritual es lo permanente y eterno. Pero tampoco le cobra, simplemente lo dice como un hecho real. Dice aquí que esto es una paralipsis, es la introducción de algo delicadamente, al final sí lo dice, pero dice por no decir, o sea, dice que no va a decir por no declarar, ¿verdad? Lego, por no dar mi discurso o mi mensaje de esto, pero al final sí lo dice, pero de una manera muy sutil. Aún a ti mismo me eres además deudor. Vean. La persona y el libro de Filemón ilustra la gran obediencia ética que se enfatiza en Efesios, Filipenses y Colosenses. Ya habíamos visto esto, que es no por obligación sino por amor, pero Pablo de la manera más aceptable, más amable, más fina, lo señala, aun cuando dice por no decirte te lo digo de todos modos y bolas, me eres deudor tú a mí, porque yo te ayudé a renacer, vean. Y vamos a ver adelante otro juego de palabras, el tercero, y estos dos últimos sí los habían descubierto otros. Aquí en Pablo, Filemón y Onésimo se ilustra lo que significa el ser llenos de Espíritu Santo. Y yo diría que esta epístola de Pablo y de Timoteo, entonces sería epístola del apóstol Pablo y del apóstol Timoteo, a Filemón, a Apia y a Arquipo, y a toda la iglesia que está en su casa, a toda la iglesia colosense que está en su casa. Entonces podríamos pensar que esto también sería como una segunda epístola a los colosenses, pero se la dirige a un individuo para que nosotros veamos la práctica del amor en el extremo más grande, el amor de un amo por un esclavo que se había portado mal. Antes decía, sed llenos de espíritu en vez de embriagarse, y hay que tener la mente, es decir, la actitud de Cristo mismo, el dejar que la palabra de Cristo more en nosotros, no pobre, sino ricamente. Todos los recursos necesarios ya están en Cristo, vean. Por eso cuando nos comunicamos a diario con Cristo, Él nos va derramando su voluntad y es la única manera en que podemos tener su mente, su actitud, su tendencia, su generosidad, ese nacer, hacer el amor espiritualmente hablando con todo aquel, no solo con nuestro Señor Jesucristo, sino todo aquel espiritualmente hablando que ha recibido a Cristo. Vean cómo lo va a hacer Pablo, por no decirte que aún a ti mismo me eres además deudor. Qué manera tan dulce para hablar de algo fuerte con sutileza. Luego dice, sí, hermano, yo de ti pueda tener provecho, o naimen, provecho, palabra raíz de Onésimo. Este es el tercer juego de palabra, vean, muy interesante. Si yo de ti pueda tener algún provecho en el Señor como tú sacaste provecho de mí al renacer, porque yo te ayudé a renacer, yo quisiera sacar algún provecho, o naimen, la raíz de Onésimo, en el Señor de ti, oh Filemón. Tú refrigera de mí las entrañas. Vean, está cerrando círculo aquí en el 20, porque ya había dicho que Filemón había sido un consuelo refrescante, un refrigerio, anapausa, le había dado algo refrescante, algo como un refrigerio a los creyentes que estaban en Colosas y que se reunían en su casa, incluida Apia y Arquipo. Entonces, con más razón, ¿por qué no refrigeras mis entrañas? Dice Pablo, vean. Eso es a lo que me refiero con amar en agape espiritualmente a otro creyente. Tiene mucho que ver y todo que ver con la actitud emocional del corazón para bendecir a otros. Vean, refrigera de mí las entrañas. Es espiritualmente hablando esto, pero
Se usa la analogía de lo que es hacer el amor en los 5 sentidos, carnalmente también con mucho amor, pero lo está Pablo llevando a un nivel superior que es el espiritual. Dale saciedad a mis entrañas en Cristo, está hablando de lo espiritual, de lo emocional, no tanto de lo físico. Le está diciendo básicamente, y esto todavía va a ser más duro, le está diciendo Pablo a Filemón, haz trabajo de esclavo también para mí, como lo has hecho como dulos para el resto de la iglesia. Y lo único que yo te pido es que recibas a Onésimo, fíjate, ni siquiera te pido algo para mí, sino para tu propio esclavo, pero estoy hablando en su nombre, vean qué tremendo. Entrañas otra vez esplagna, es otra vez el asiento de la vida emocional. El juego de palabras de Pablo es, déjame tener onaimen, provecho de ti, ahora que te estoy regresando a Onésimo, provechoso. Y lo único que quiero es que lo recibas en amor, es el provecho que yo busco. Que lo trates humanamente como realmente lo es, como tu hermano. Y que pases por alto las deudas que pudiera tener él contigo. Yo te las pago. Tal vez la evidencia es que muy posiblemente Filemón le perdonó la deuda completamente y ni siquiera le tuvo que pagar Pablo nada. Lo único que deseo es que perdones y recibas a quien fuera tu esclavo, es decir, a Onésimo, como lo harías con Cristo mismo. Vean, confiado en la obediencia de ti, escribite, como dicen en griego, escribite, como a veces se usaba en el español antiguo, fuites, pero ahí ya en el español actual sería te escribí. Grapsa, confiado en la obediencia, pepoitos, confiado en la obediencia, jupacoes, confiado en la obediencia de ti, en tu obediencia, Filemón, te escribí sabiendo que aún más de lo que digo harás, serás más generoso, tratando bien a Filemón y aún perdonándole la deuda. Vean qué interesante. Y ahora sí, va lo que yo necesito. Si no, te tengo que pagar a ti, Filemón, porque lo vas a perdonar por completo. Al mismo tiempo, además, si quiero que seas un dulos de la iglesia y de Onésimo, sea un dulos para mí, pero lo que yo te pido es muy sencillo. Dice Pablo, al mismo tiempo, además, también prepárame alojamiento. Vean, espero ciertamente que mediante las oraciones de vosotros seré otorgado a vosotros lo que realmente sucedió. Vean, aquí en Hechos 28-23, esto de alojamiento, Xenian, vinieron a él muchos a la posada, a la Xenian, que Pablo estaba financiando por sí mismo muy posiblemente con los recursos de la herencia que recibió de sus padres. En Roma, se refiere al alojamiento de Roma, de Hechos, donde venían durante 2 años, estuvo recibiendo libremente a todo quien quisiera visitarlo y le hablaba de la salvación. Entonces Pablo aquí confiaba en que así como las oraciones de los creyentes habían librado a Pedro de una muerte segura, que por esta vez Pablo también sería liberado. Y de hecho ya sabía Pablo acerca de esta historia de lo que le pasó a Pedro, pues Marcos había estado muy al tanto. En la casa de Marcos, es decir, de la mamá de Juan Marcos, es donde se reunían en Jerusalén, y ahí es donde estaban orando noche y día, hasta que Pedro, que se describe en Hechos, fue completamente liberado. Y si se dan cuenta, estaba ya trabajando por completar Hechos cuando se escribió Filemón. Estaba a 1 año de completar su obra Lucas. Entonces, ¿a cuántos no habría entrevistado Lucas para consumar su obra maestra del libro de Hechos? Ya había escrito el Evangelio de Lucas, que fue el primero que quedó tal como lo tenemos en el canon. Y es sorprendente porque ahora le leía a mi mamá y estoy leyéndole, ya que leí el resto de todo el Nuevo Testamento. Por último le estoy leyendo los Evangelios, pero de una manera peculiar, es lo que le dije a mi amada, que lo estoy leyendo, a mi amada novia, que estoy leyendo de manera como una armonía, como una sinfonía, yendo en orden según lo que se investigó en aquel texto tan bonito que les recomiendo buscar en el internet. Es el PDF de Jesucristo, el apóstol y sumo sacerdote. En inglés se llama Jesus Christ, the High Priest and the Apostle and the High Priest. Jesucristo, el apóstol y sumo sacerdote, y es un borrador
que quedó así para nuestro provecho. Dios sabe lo que sucede, como le está diciendo aquí, tal vez esto es para que más gente sepa. Quedó como borrador, sin copyright, para que ustedes lo vean, por parte del equipo de investigación de El Camino Internacional, The Way International Research Team, Jesus Christ the Apostle and High Priest. Y ahí es donde se habla de que Lucas, muy interesantemente, dice: ya muchos han tratado de poner en orden la vida de Jesús, sin embargo nos queda Lucas como el primero, inspirado así por lo alto, aunque claro se basa en las notas de muchos anteriores, y le pregunta a Dios. Y el segundo, que pone en orden las cosas de Jesús y que nos queda para nosotros ahora, es Marcos. Y a mí me sorprende porque los dos fueron estrechos colaboradores de Pablo. Entonces, ¿quiénes empezaron a poner en orden la vida de Jesús? Los más cercanos colaboradores de Pablo. Vean qué bonito. Luego ya llegan los judíos más tarde, a un año después aparece Mateo, que se los escribe en hebreo hasta donde sabemos, en su primera versión para judíos netamente. Y luego Juan escribe su evangelio, que fue ya el último evangelio que se escribió. Pero todo esto Pablo lo incorporó en su mensaje. Ya lo vimos en 2 de Timoteo. Yo he incorporado a mi buen mensaje desde que nació Jesús del linaje de David hasta que fue levantado por Dios para no ver muerte en su resurrección. Vean, es muy tremendo eso. Y voy a pasar algo de las estructuras de Filemón como un todo. Antes de terminar, ya nos quedan solo 2 versículos. Dice Bullinger: Pablo y Filemón son los saludos epistolares, la bendición, la oración de Pablo por Filemón. El gozo de Pablo en Filemón es confesado, es declarado. Las entrañas de los santos han sido refrescadas. Vean qué grandeza, qué profundidad, qué alcance de esa metáfora, de esa comparación. Emocionalmente han sido saciados los santos por tu apoyo. Todo esto es emocional, espiritual. Luego viene el centro, la parte central, que es Onésimo. Podría ordenarte que recibas a Onésimo, pero no lo hago. Pablo, el de edad. Bullinger prefirió interpretar como muchos esa palabra presbutón, presbítero, de Pablo como anciano, pero yo lo interpreto como en servicio de embajador, porque le está diciendo que es su compañero de servicio, de milicia, de trabajo. De milicia es su hijo Arquipo, pero su compañero de trabajos es Filemón. Entonces ambos embajadores para Cristo, como todos los cristianos. Y además de eso, ahora Pablo estaba preso de Cristo, por Cristo. Onésimo, provechoso, onésimos en griego, provechoso a ti y a mí. Recíbele como si fuera yo mismo. Eso es profundísimo, tremendísimo, diría yo. Onésimo sirvió como si fueras tú mismo. Vean qué interesante, porque ahora ya es cristiano. O sea, esto para la cultura pagana romana era una revolución total, al 100%. ¿Saben por qué? Porque se consideraba al esclavo como un objeto, como una propiedad, que el amo pudiera hacer lo que quería con el esclavo. Y muchas esclavas salían esperando de los amos y tenían hijos de ellos y podían aprovecharse de esa forma sexualmente de las esclavas porque eran propiedad de ellos. Vean qué tremendo. Sin embargo, al haber recibido a Cristo, estos esclavos tenían que tratarse como hermanos y hermanas, con el mayor respeto. Eso era revolucionario al 100% dentro de la cultura pagana de esas épocas. Y ya vimos que la ley romana, el derecho romano, era más cruel con los esclavos que el derecho griego o ateniense. Y desde luego que el derecho judío, que hablaba de dejar en libertad a los esclavos judíos después de 7 años, solo que ellos quisieran seguir sirviendo, entonces les perforaban la oreja. Esclavos judíos únicamente, específicamente. El beneficio tuyo, te has beneficiado de Onésimo y te seguirás beneficiando limpiamente como si fuera tu hermano. Amado mío y tuyo es Onésimo. Recíbele como si fuera yo mismo. Vean, vuelve a repetir 2 veces, en Filemón 1:12 y en Filemón 1:17. Es lo que me gusta de las estructuras que descubre Pablo. Vamos a ver cómo dice en el 12, aunque a ustedes les toca ver todos esos detalles. Aquí yo adelanto ¿Quién te devuelvo a él quien es mis entrañas? Vean, él es mis entrañas, lo dice de esa forma.
mis entrañas mismas, o sea, con tal intimidad como si fuera yo mismo. Lo dice en figura, es mis entrañas. Ahora vamos a ver cómo lo dice en el 17. Si pues me tienes por compañero pleno o por compañero verdadero, recíbele como a mí. Vean, vean, si no me dicen esto se me va de noche. Todo esto son palabras dadas por Dios y siguen vivas. Y si le preguntamos a Dios, nos ayuda a abrir los ojos. Es una comparación hermosísima. Primero la señaló, si se dan cuenta, con figura. Es mis entrañas mismas, Onésimo. Y es el que ha refrescado mis entrañas, es en ese contexto. Y ahora recíbele como si fuera ya yo mismo, ya de manera literal. Primero lo hace literario, luego literal. Pablo el deudor. Vean. Yo no digo, pero debería. Vamos a ver eso de Pablo el deudor, cómo lo dice. Si además en algo te perjudicó o te debe, esto a mi carga en cuenta, a mi carga en cuenta. Vean, qué curioso, ¿no? El que le debía a Pablo por la salvación era Filemón. Pero con toda humildad Pablo dice, yo me convierto en tu deudor, en reemplazo por la deuda que te tiene Onésimo, yo la pago. Es como la sombra de Jesucristo, vean. Yo tomo el lugar de Onésimo y estoy dispuesto a pagarte la deuda. Y luego ya al final, Pablo y Filemón de nuevo, yo no digo, pero debería, que tú te me debes a mí, como quien dice, tú me debes, porque te di la vida eterna. ¿Y cuánto vale eso? La vida eterna. El gozo de Pablo en Filemón lo propone, refresca mis entrañas, vean cuánto deseo es eso de mis entrañas. Tú has refrescado las entrañas de los santos, Onésimo ha refrescado mis entrañas, tú refresca mis entrañas también, oh Filemón. Todo adaptado a lo espiritual, desde luego, pero con un origen muy entendible dentro de esas culturas físicas paganas. La oración de Filemón por Pablo, epistolario y bendición. Y aquí se fue la luz, por eso aquí se ve más oscuro, pero espero se alcance a leer. Continuamos porque estoy grabando, ya volvió la luz, ya se ve más fuerte, ¿verdad? Notas introductorias a Filemón. Número 1. Todo lo que sabemos de Filemón es lo que se aprende de la epístola que lleva su nombre y fue posterior a la terminación de Hechos. Él parece haber sido un creyente en Colosas, de las referencias a ciertos en la iglesia de allí, más referencias en el texto mismo, y debe de haber sido un hombre próspero. Las palabras de Pablo indican que él tenía a su amigo en alta estima. Pablo tenía a este Filemón en alta estima. Número 2, Onésimo en griego es onésimos, que significa útil o provechoso. Esta me gusta más a mí. Él era un esclavo y escapado de su amo. Llegó a Roma y se encontró con Pablo, quien le condujo para que llegara a ser hombre libre del Señor. Alabado sea Dios por la vida de Onésimo. Y habiendo sido llamado cuando era un esclavo, estaba dispuesto a regresar al servicio de su amo. Su corazón era, hice mal, estoy dispuesto a regresar y a pagar las consecuencias de mis actos. Pablo admiró esa acción y dice, este es el andar de Cristo. Y Pablo estuvo dispuesto a asumir la deuda de Onésimo, ya sea continuando como esclavo o como un hermano amado, como dice Pablo en el 16, vamos a ver. Les digo, muchas cosas se nos van de noche y hay que repasarlas conforme Cristo nos inspira, y es lo que estamos haciendo. Ahora Cristo nos inspira por medio de escritos que ya les ha mostrado Él a otros creyentes cristianos. Absolutamente no ya como esclavo, como dulon, pero más que esclavo, más que dulon, huperdulon. Ahora Onésimo es un huperdulon, más que un esclavo, es un adelfon, un Adolfo, un hermano. No solo cualquiera hermano, sino un hermano amado. Pues Pablo indica que hay categorías entre hermanos, ¿verdad? Qué triste que en muchas familias los hermanos se detestan, se pelean y hasta se matan por herencias, como en el caso de los reyes y principados y príncipes. Pero aquí dice que el hermano ha de ser no un hermano cualquiera, sino un hermano ¿qué? Un hermano amado. Un hermano amado. Vean, un hermano amado. Especialmente por mí, dice aquí. Cuanto más, además, más bien por ti, tanto en la carne como en el Señor. Vean. Y aquí no sé a qué le piqué que me activó el internet. No sé qué hice, pero bueno. Dice aquí que es un hermano no solo estimado y amado por mí, sino más bien por ti también.
Pablo envía la carta a nombre de Onésimo. Número 3, de Colosenses 4:9 aprendemos que Pablo había enviado a la iglesia de Colosas a Tíquico. Vean, envió a Tíquico con Onésimo, un fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Aquí está todo, se cierra maravillosamente el círculo. Que está diciendo, lo mandé con Tíquico, vean, y cómo Dios le indica a Bullinger el mostrarnos eso a nosotros. Otras referencias se dan en el texto mismo. Número 4. La epístola fue escrita durante el primer apresamiento de Pablo en Roma. Bullinger supone que es este año, el 62, pero yo por los ajustes que he hecho, ya que Jesucristo nació unos 3 años antes de la fecha en que dicen que nació, puse que era entre 56 y 57, porque también Constable ya había retrasado un poco esa fecha, unos 3 años. El caso es que todavía está investigándose la cronología. Gracias a Dios la cronología ya está sólida para el nacimiento de Cristo y su vida y su servicio. Ahora pedimos a Dios que nos permita en vida lograr entender la cronología del libro de Hechos y de la Biblia de Pablo, de la vida de Pablo más bien. En ninguna otra de sus epístolas de Pablo se muestra con mayor claridad el gran corazón del apóstol en su cuidado por cada miembro de la iglesia. Vean, da que nos dice 3 características de Filemón: que tenía amor y creencia y fe hacia Dios, que ponía en evidencia su creencia por medio de sus acciones, y era hospitalario con los santos, así les lavaba las entrañas, les lavaba las entrañas. Por su parte, Constable le indica, siendo hospitalario, saciando sus necesidades, también financieras, afectivas. Era Filemón alguien dispuesto a bendecirlos en toda forma, con la decencia cristiana, desde luego. ¿Quieres mujer? ¿Necesitas compañera? Vamos a orar, pedirle a Dios. Yo te puedo presentar a tal o cual amiga y hablarle de ti. Así, ese tipo de cosas hacía Filemón por otros. ¿Cuánto más no lo debería de hacer en amor por Onésimo, su esclavo, su doulos, que ya se había convertido al cristianismo? Constable indica el perfil, y esto siempre lo hace Constable en todos sus estudios de las epístolas. No lo he dicho nunca hasta ahorita porque nos llevaría mucho tiempo, pero vean, también pone cierta estructura que Dios le inspira a Constable. El saludo es la salutación, luego viene el agradecimiento y oración por Filemón y su familia, ya vimos, y los creyentes que iban a su casa. Súplica por Onésimo a cargo de Pablo, esta es la parte central. Su apelación, sus motivos, su petición, su oferta y su confianza. Vean, 1, 2, 3, 4, 5 cosas. Finalmente, los asuntos finales y la conclusión. Y menciona este Constable a Matthew Henry, un gran hombre de Dios también. Quizás no coincidamos en algunas de sus ideas, que se dejó llevar por la tradición ortodoxa, pero muchas cosas son muy buenas. Dios lo inspiró ciertamente. Vean, menciona a Matthew Henry, quien cita 14 argumentos, aquí modificando el cuarto, según Dios me inspiró, según lo que mi entender indica también, que Pablo usó en los versículos del 8 al 21, esos 14 argumentos, para convencer plenamente a Filemón de que reciba y perdone a Onésimo. 14 argumentos son 2 veces 7, perfecto y perfecto. El amor de Filemón por todos los santos, la autoridad de Pablo, las bases de la súplica de Pablo siendo el amor, esa base, en vez de la autoridad. El servicio de Pablo, Henry lo entiende también como Bullinger lo entendió, como vejez. Yo lo entiendo como siendo embajador en cadenas, como Pablo ya lo mencionaba en otras epístolas, y su condición ahora de prisionero, aquí está. Entonces el servicio de Pablo para mí es más convincente, pero queda esto abierto a ser una anfíbole. Yo ya viejo, ya casi al final de mi servicio, claro, 5 años antes de que diera su vida escribió esto, pero también habiendo sido embajador desde que Cristo me tumbó del caballo, servidor, promotor del mensaje de Cristo. La relación espiritual de Pablo con Onésimo, el propio interés de Filemón, el amor de Pablo por Onésimo, el no egoísmo de Pablo al regresarle a Onésimo, la garantía de que Onésimo no escapará de nuevo, también se la deja en el 15. Este fue descubierto por Matthew Henry, otro hombre de Dios. Les digo, aunque difiramos con otros cristianos en ciertos pormenores
de Escritura siguen siendo tan amados por Dios como nosotros, y así hemos de verlos y tratarlos nosotros, no quererles imponer y azotarlos y meterles el calcetín en la garganta, por decir así, de nuestras propias ideologías y convicciones. Tal vez ciertamente debido a esto fue separado de ti por una hora para que por siempre le puedas tener. Me decían los fariseos cristianos: tú nunca especulas de nada, tú nunca dices tal vez. Y aquí es todo lo contrario, ¿verdad? Pablo mismo está diciendo: tal vez Onésimo te robó y huyó con el propósito de que se encontrara conmigo y aceptara a Cristo, y ahora fuera tu propio hermano a quien te devuelvo con todo el amor. Ven, la relación de Onésimo con Filemón como siendo su hermano espiritual, la identificación de Onésimo con Pablo, la promesa de Pablo de pagar la deuda de Onésimo a Filemón, el gozo de que Pablo va a recibir el consentimiento de Filemón y la buena opinión de Pablo acerca de Filemón. Vean, y aquí terminan las notas. Ahora esto es breve, ya nomás lo regreso despacito para que puedan ponerle pausa si es que algo se les pasó, y ya les cierro a esta. Ahora vemos las notas de Dackey Constable. Esto lo vamos a pasar al final porque alguien me dijo que en alguna ocasión se veía medio borroso cuando lo hice en vivo, entonces al final les paso otra vez lo que eran las transparencias, estos escritos de mi última participación con Romanos. Confiado en la obediencia de ti, te escribí, sabiendo que aún más de lo que digo harás. Yo también digo eso. Aquí vemos una vez más que Pablo tiene plena confianza en que será liberado de su primer apresamiento domiciliario para ir a visitar a Filemón en Colosas, lo que seguramente sí hizo. Vean, al mismo tiempo, además, también prepárame alojamiento, Xenian. Vean, espero ciertamente que mediante las oraciones de vosotros seré otorgado a vosotros. Y sí, tiene que ser que la herencia de Pablo ayudó mucho en el movimiento del cristianismo de esa época, porque tenía a un buen puño de cristianos dependiendo de él y sirviéndole a él, aun cuando él estaba preso. De hecho, Lucas estuvo con él todo el tiempo. Vean, espero ciertamente que mediante las oraciones de vosotros, así como Pedro fue liberado en una ocasión, yo también lo sea. Y puede ser ocasión tras ocasión tras ocasión, pero este era un caso especial. La oración es una fuerza poderosa e invisible e insensible casi siempre, trabajando, sin embargo, trabajando, actuando en el universo espiritual. Vean qué hermosísima frase, qué bárbaro. Seré otorgado a vosotros como un favor, charistesomai, de caris, de gracia, charistesomai. Seré otorgado como un favor a vosotros, seré otorgado por gracia a vosotros. Te saluda Epafras. Vean los que estaban dependiendo de Pablo y con Pablo. Claro, ellos también tenían manos y trabajaban. Te saluda Epafras, que es el favor de Afrodita. Favor de Afrodita. Epafras es el mismo que Epafrodito. Juntamente compañero de prisión, Sunaigmalotos. Esta es la prisión espiritual, sirviendo a Cristo, con la que comienza, termina su estructura así. Para Epafras o Epafrodito no es una prisión literal, es la prisión espiritual en la que él se ha puesto para servir a Cristo. Epafras era evangelista y el líder de las iglesias de esa región, donde estaba Colosas y donde estaba Filipos. Vean, era el compañero juntamente de prisión de mí en Cristo Jesús, es el contexto, espiritualmente en Cristo, referente al servicio incondicional a los creyentes en unidad con Cristo. Vean qué hermoso. Filemón enseña que la vida en Cristo cambia toda relación y que nuestras relaciones con otros evalúan y demuestran nuestra relación con Cristo. Además nos enseña que la transformación de los corazones puede sobreponerse a los males sociales, tales como la esclavitud. Vean, todos dicen, esto va transformando los corazones al punto que lleva a desaparecer la distinción entre esclavo y amo. Y lo que queda es hermano, somos hermanos. Vean, y aquí luego va a mencionar a belicoso, que es otra forma de traducir Marcos, consagrado a Miguel, o a Marte, que era la forma gentil. También a Marcos, que es el que estaba en ese entonces ya escribiendo su evangelio, lo que lo completó en Marcos
el año aproximadamente 60, 3 años después de esta epístola. Lucas lo terminó ese mismo año y también lo menciona por segunda vez. También los mencionó a estos dos en Timoteo, en la segunda de Timoteo que vimos la vez pasada, la semana pasada. Vean, entonces 5 años antes seguía colaborando con Marcos y con Lucas, a los que menciona también en segunda de Timoteo 4:10. Entonces seguían con él en segunda de Timoteo y 5 años antes en Filemón. Vean, dice aquí, belicoso, consagrado a Dios, también te saluda. Aristarco también te saluda, ese es el mejor líder. Demas, popular, agricultor o terrestre de Demeter, que era la diosa de la agricultura. Demetrio también era otro nombre de él, que se convirtió en un traidor, llegó a ser un traidor, un poco menos que Judas, menos del extremo de Judas. No fue la causa de la muerte de Pablo, hasta donde sabemos, pero sí ciertamente abandonó a los creyentes que estaban a su cargo para irse a donde él quiso. Se fue a Tesalónica, eso era lo cómodo para Demas, y abandonó todo contacto con Pablo. Luego viene el otro evangelista, Lucas, discípulo completo, total de Pablo. Como Marcos había sido discípulo parcial de Pablo, pues también lo fue de Bernabé, del Berna. Lucas es lo mismo que Lucanos, dador de luz. Luego dice los colaboradores de mí. Vean, estaba Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas con Pablo, y dependiendo de Pablo, aunque ellos también podían trabajar, pero dice los colaboradores, sunergon, es otra vez los juntamente trabajadores de mí. Lo mismo que se ve al principio, aquí se me olvidó poner juntamente trabajadores de mí o míos. Todos estos también se mencionan en Colosenses, vean, escrita por esa época, Colosenses 4, 10 y 14. Los dos primeros eran los evangelistas, Lucas, que presenta a Jesucristo como hombre, y Marcos, quien presenta a Jesucristo como el doulos, el siervo, el esclavo. Vean, es muy simbólico y significativo que lo menciona aquí, antes que mencionar a Lucas, porque esto es el contexto del doulos, Onésimo, por el doulos Pablo. Marcos también lo fue de Pedro, discípulo de Pedro, como vemos en 1 Pedro 5:13, y de Bernabé, como vemos en Hechos 15:39, Colosenses 4:10. Todos estos fueron los discípulos de Pablo y los colaboradores de Pablo, los primeritos que escribieron los evangelios, que eran parte integral de la predicación de Pablo. Vean qué bonito, qué interesante, ¿no? Luego dice ya para terminar, la gracia del Señor Jesucristo sea y esté con el espíritu de vosotros, refiriéndose a la misma esencia de ellos, emocional, pero también espiritual, ¿por qué no? Todo lo que son ellos es con el espíritu de ustedes. Vean, dice aquí que entonces esta epístola nos enseña que el corazón de amor entre hermanos puede sobreponerse a los males sociales, sean cuales estos sean, tales como el más extremo, que es el de la esclavitud, que ahora serían crímenes, prisiones saturadas, crímenes en las calles, como las calles de Chicago, de Los Ángeles, de Nueva York, prisiones saturadas, y lo inicuo en aumento. Ahora ya todas las series de televisión tienen que incluir a la depravada y repudiada por Dios y por nosotros homosexualidad. Lo inicuo va en aumento, porque entonces se trastoca todo, se distorsiona todo, y ellos, como exigen sus derechos, empiezan a seducir a más y más jovencitos, como me trataron de seducir a mí por darme una buena posición en el trabajo o en la escuela. Qué triste, por eso yo los repudio y los vomito como Dios los vomita. Serán tolerados, eso sí, pero nunca aceptados como algo que es la voluntad de Dios, jamás. Por ende, el mensaje de Filemón es que la vida en Cristo puede y debe de cambiar toda relación. Esta es la relación de esclavo y amo. El esclavo se corrigió. En la alegoría que ahorita me inspiró Jesucristo, el homosexual ha de corregirse también, para que esta relación se vuelva una relación normal y humana y cristiana, como el esclavo que huyó y le robó, yendo totalmente en contra de lo que es el amor cristiano a su amo Filemón. Se arrepintió y regresó.
Así un homosexual que decide darle la espalda a la voluntad de Dios puede corregirse y cambiar. Que no anden diciendo que eso es genético, que no anden diciendo que eso es nativo, ¿no? Siempre hay alguien que pervierte a alguien que le indica. Y si hay debilidad de carácter o de hormonas, hay forma también de sanar en Cristo. Y esa es mi oración ahorita, que todos los que sean cristianos, que tengan debilidades de lesbianas o de homosexuales, que sean sanados, si quieren ser sanados por Cristo Jesús. Amén. El propósito de este libro de Filemón es el de proporcionar instrucción referente a la conducta cristiana básica en relaciones interpersonales. Pero como vemos, el esclavo que hizo el mal se enderezó y cambió. Así también todos estos depravados han de enderezarse y cambiar. Como Oesterley dijo que en Filemón, el poder del Evangelio y el noble carácter de Pablo son las dos notas que más resuenan. Qué bonito, qué maravilloso. Luego dice, el cristianismo no es para ayudar a una persona a que huya de su pasado. Vean, no es para ayudar a una persona a que huya de su pasado, como decían muchos de los fariseos cristianos. Es para ayudar al hombre a encarar su pasado y a elevarse por encima de él. Vean, Pablo nunca se arrepintió en el sentido de no volver a mencionar un pasado en el que él, por ignorancia, había sido asesino de cristianos. Vean, todo lo más extremo y lo más malo. Sino que usaba ese ejemplo para decir que Cristo era el que lo había transformado y que lo había hecho en ignorancia, creyendo que estaba bien. Pero ahora él sabía que era mal y en ese sentido sí se arrepentía, pero no en encubrir su pasado. No sé si me dé a entender, se quedan cortas mis palabras, pero esto es correcto, que la persona encare su pasado y se eleve por encima de él, y que pueda servirle como anécdota para decir, si a mí me cambió de esto, a mí Onésimo me cambió de ser un ladrón flojo que huí de mi amo, a ustedes les puede cambiar de lo que sea también. El hecho de que Filemón preservó esta epístola entre sus propiedades más preciadas y las de su iglesia, y la difundió en otras iglesias y a otras iglesias, él permitió, fue Onésimo el que permitió por su buen corazón que circulase esta epístola entre todas las iglesias. Por eso forma parte de nuestro canon, por el corazón de Filemón y desde luego de Dios primero, y nos enseña cómo comportarse el cristiano. Esto sugiere fuertemente que él hizo y se comportó como Pablo se lo pidió. Claro, obedeció a todo lo que dijo Pablo aquí. No es inconsistente esto con el amor, motivar mediante el señalar obligaciones, el señalar oportunidades y el señalar consecuencias. Dice aquí Schenck que esto es consistente con el amor cristiano. Si quieren recibir recompensas o homosexuales cristianos renacidos, dejen la homosexualidad, y eso ya de por sí va a valerles miles de recompensas. Porque dijo Schenck, inspirado por Cristo, que no es inconsistente con el amor cristiano motivar, como lo hizo Pablo, para primero con Onésimo y luego con Filemón, motivar mediante el señalar obligaciones con Dios de ser ejemplos de su voluntad, oportunidades de enderezar la nave y obrar rectamente, y consecuencias desde enfermedades incurables, venéreas, hasta mal ejemplo, son consecuencias que llevan a la decadencia a una familia y a una ciudad y a un país, si se dejan así nomás incontroladas como si fueran símbolo de progreso la homosexualidad. Nada de eso, es símbolo de la decadencia de una civilización, y como cristianos hemos de enderezar la nave en amor. Y ya para terminar lo que les prometí, volver a repasar lentamente esto de Romanos, esta vez sin leerlo, ya que la primera vez que lo hice, según me dijeron algunos hermanos, se había visto como borroso. Y sí, como que me acuerdo, como que esto lo hice directamente porque ya no tenía espacio en mi laptop hasta que no la limpié. Lo hice directamente por una transmisión en vivo en YouTube, lo que son los nuevos Hangouts, fuera de hacerlo en vivo con otros. Lo quise hacer en Hangouts y parece que se cortaba un poco y se distorsionaban las letras como si fuera código de barras movido. Entonces, por esa petición estoy poniendo esto otra vez de Romanos. Y mientras
que ustedes pueden ponerle pausa al ver esto, les comento que si Dios inspiró a Pablo a que pusiera Romanos como el principio, también le inspiró a que ordenara la epístola a Filemón como una de las últimas. Tenemos el ejemplo práctico en la vida de los cristianos, en esas epístolas últimas, aunque no consideran la de Filemón como una epístola propiamente pastoral, yo sí la consideraría así porque se la dirige a líderes, a un líder que necesita enderezar su corazón en su opinión respecto a uno de sus desobedientes esclavos. Vean, entonces Pablo realmente considera que eso es muy importante, como los que dicen los libros breves son los que nos enseñan también en el Antiguo Testamento lo que es el andar por ejemplo, con ejemplos prácticos. En el caso del Antiguo Testamento se trata de Ruth, que ya leímos, y de Esther, que todavía no leemos, que es muy interesante poder explorar también. Pero yo quisiera primero agotar lo más posible, como Dios me inspire, el Nuevo Testamento y en el griego del Nuevo Testamento, como lo hemos estado viendo. Entonces pídanle a Dios que después de esto tenga las fuerzas para hacer Hechos. Le tengo curiosidad a Hechos, que es también vida, por ejemplo, práctico de lo que sucedía, acciones, ¿verdad? Eso se podría decir que es Hechos después de Hechos. Hechos de Pablo con Filemón y con Onésimo, después de que le pidió Pablo a Lucas que completara, por decir así, la primera parte de los hechos, que son acciones del andar cristiano. Y esto es como la segunda parte, junto con las epístolas que escribió después y lo que dicen. Después de Hechos tenemos las epístolas poderosísimas de Efesios, Filipenses, Colosenses y las poderosísimas epístolas a los líderes, primera y segunda de Timoteo, Tito, y en este caso esta epístola a Filemón, al afecto por toda la humanidad, al que tiene apreciación, afecto, amor humano, amor fileo, amor filial, todo eso viene de ahí. Filadelfia viene de ahí, y todo eso también Dios nos ayuda a que cada vez sea más genuino y no hipócrita y no falso, sino un amor genuino entre amigos, entre familiares, solo por la guía divina. Amar la nuera a la suegra, algo contumaz imposible, contumaz casi imposible, pero que es posible con el Espíritu de Dios. Esas son las relaciones más duras del fileo, el empleado con el amo, especialmente cuando el amo tiene un carácter gruñón. Sin embargo, dice una epístola que ya vimos, ni aunque sus amos sean gruñones, no dejen de tratarlos bien. A pesar de que son gruñones, trátenlos bien, es lo que dice Pablo. Porque a veces son debilidades de personalidad o lo que sea, pero no por eso son menos hermanos. Vean, entonces aquí ya les pasé esta, vamos a cerrar. Entonces miren, es posible que la siguiente, que me va a llevar unas bastante, diría yo, porque si estoy haciendo de 3 o 4 capítulos por vez, y en Hechos de los Apóstoles tiene como 28 capítulos, dividan 28 entre 4, 4 por 7, 7 por 4, 28, 7 semanas tal vez, 7, no semanas, porque tal vez cada revisión me dure un poco más de una semana, 2 semanas. Obre Dios, Dios lo dejo en tus manos. Pero aquí está, les voy a pasar también esto más o menos lentamente. Y todo esto, como les digo, es trabajo que está en proceso. Y le pido a Dios poder ver y deleitarme en la cronología precisa de la vida de Pablo y de los hechos de los apóstoles, lo más cercana a la realidad, oh Dios. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Vean qué bonito los contrastes, cosas maravillosas que en su momento vimos, pero como les digo, me han pedido que lo vuelva a pasar, entonces ahí para que le pongan pausa. ¿Y por qué no entrego todo esto como antes lo hacía, como un PDF que ustedes descarguen? Porque lo considero todavía
muy imperfecto en cuanto a su traducción. Quisiera yo pulirlo y, si Dios me da vida, poderlo integrar como un libro, especialmente si me quiero, discúlpenme si les digo que si me quiero casar y tener mis hijos, quiero también de alguna manera poderlos sustentar, ¿verdad? Entonces, Dios trabajará en mi corazón, pero todo esto se lo estoy dando ahorita gratuito, y es lo que han de apreciar y ver el corazón primero, el corazón inicial, el corazón completo. Pero yo anhelaría tener mis hijos, tener mi esposa, y ahorita la tengo en la mira. Es una mujer de Filipinas. Amarla con el amor de Cristo, con un amor incondicional, que está estudiando ella educación. Termina en marzo del próximo año, se gradúa, y dice que justo en cuanto termine el próximo mes nos podemos casar. Yo de rodillas estoy implorando a Dios que no vaya a cambiar de opinión. Por favor, Dios mío. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Dios. Porque yo te estoy pidiendo la mejor, de la mejor, de la mejor mujer. Entonces, si es ella, pues qué bonito, ¿verdad? Ella a sus 21 añitos, y le he estado compartiendo maravillas de Dios. Claro, como humanos y como pareja, en su debido momento hemos compartido de todo, pero más recientemente me refiero a que hemos compartido las maravillas de Dios, y creo que hay un gran provecho y un gran fruto, especialmente si ella las toma en serio, a pesar de que está en lo más intenso de sus estudios. Por ejemplo, ya está terminando lo que serían las asignaturas de sus materias, y le dejan tareas con 50 preguntas por materia, algo así. A veces me pide que le ayude y yo con todo gusto lo hago, y me sorprenden las cosas que descubro, como que el papá de Segismundo Freud le regaló la Biblia, una Biblia cristiana, la Biblia de la familia, a Freud, a Sigmund, diciéndole que esa era el tesoro más valioso y más preciado de toda la familia. Entonces, aun cuando Segismundo pasa por ateo, tuvo un fundamento de un padre que le regaló una Biblia familiar como el tesoro más preciado. Y así él desperdició lo que su padre le enseñó o no, es otra cosa, pero al menos puso en su lugar algunas cosas según la perspectiva cristiana, como el amor de la pareja. En ese entonces la religión mezclada de paganismo con cristianismo hacía ver al sexo como algo sucio, inmundo, malsano, pecador, etcétera, 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 etcétera. Y mientras menos sexo tuviera la pareja, más pura era. Puras tonterías impulsadas por una religión y una mentalidad errónea. Y Freud fue el que dijo, básicamente, nuestros cuerpos son parte de lo que somos nosotros y han de tener un buen uso. Claro, yo transformo eso a lo que dice la Biblia, y como le dije a mi amada, si Dios creó el cuerpo humano, especialmente en una relación entre pareja, es para el deleite mutuo, es para que sea usado de una manera provechosa, si es que la voluntad de ambos, y si es que el entender y la voluntad del individuo así lo entiende y así lo considera. Siempre todo esto ha de hacerse por la libre voluntad. Pero qué interesante que eso del papá de Freud yo no lo sabía, y lo aprendí gracias a las tareas que me pide mi amada que le ayude a completar. Porque ya a partir de octubre y hasta marzo va a ser asignada a dar servicio educativo a una comunidad marginada de Filipinas. Entonces se va a ir a dar su servicio y a probarse como educadora en una comunidad. Yo le pido a Dios que en todo ese tiempo me siga a mí viendo como alguien importante en su vida y que no me vaya a desechar. Yo enfatizo con ella que yo tengo el amor de Dios y tengo a Cristo, ¿verdad?, como mi mayor tesoro, mi mayor alegría, y que yo me deleitaría en compartir todo lo que sé de Dios y de Cristo con ella en la intimidad. Y eso para mí sería lo más grande, el gozo más grande, claro, el gozarnos nuestros seres, nuestros cuerpos,
nuestros hijitos, que es el propósito también principal para mi vida. Todo eso sería muy hermoso, pero se lo dejo a Dios, que se haga tu voluntad, Dios. Pero eso es lo que yo anhelo y creo que no está mal el decirte lo que anhelamos, tus hijos. Entonces, aquí les voy a mostrar brevemente lo que tenemos aquí acerca de nuestra última conversación, y con eso voy a terminar. La última conversación con la mujer que amo y que ama mi corazón. Para que ustedes oren en lenguas por mí, por nosotros. Pero vean qué bonito, esto yo se lo explico en inglés porque ella no habla español. Entonces toda esta relación ha despegado en base al puro lenguaje inglés, a comunicarnos en inglés. Entonces esto ya lo podemos cerrar. Oro porque mi próxima presentación sea de los primeros capítulos de Hechos. Dios mío, por Cristo Jesús. Esto ya lo vimos de Filemón, y el final contundente, que no es inconsistente con el amor motivar mediante el señalar obligaciones, oportunidades y consecuencias. También es parte del amor hablar con carácter, con energía, en este caso con carácter cristiano, ¿verdad? Entonces esto también ya lo vamos a cerrar. Y aquí está mi compartir con ella, mi último compartir, para que vean de lo que estamos compartiendo. Por lo pronto yo estaba durmiendo en un pequeño catre, como aquellos que son hechos de metal, con una fibra sólida al centro, unida por resortes. Dormir en el piso será una nueva y placentera experiencia cuando yo esté contigo. Y luego me sonrío. Este es el jeje, que nosotros lo ponemos con J. En inglés se pone más comúnmente con H. Jejeje. Ja, 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 dice ella. Mira, ella lo pone con A. Ella dice, buen principio, jaja. Y digo, claro, sí, con un principio humilde para realmente apreciar el poder de Dios, para prosperar a dos cuando ellos juntos creen en Él como la fuente de toda riqueza para carecer de nada. Vean qué bonito. Esto es lo que Dios me inspira a compartir con la mujer que amo. Y ella pone aquí un corazoncito, le gustó eso. Así de que yo realmente quisiera, le digo, vivir contigo. Todo esto ya a partir de ese corazoncito ya no lo ha visto porque se va a ella a acostar. Ahorita sí es la 1:10 aquí, allá son las 2 de la mañana del día siguiente. Vean, así de que yo realmente quisiera vivir contigo. Yo le digo a mi amada todas las preciosas promesas de nuestro papi Dios, de nuestro Padre Dios. Y le pongo una escritura, que es la hermosa escritura, que dice así. Vean, de nuevo, yo les digo a ustedes que si dos de ustedes están de acuerdo sobre la tierra, respecto a cualquier cosa que ellos pidan, les será dado, les será hecho a ellos por mi Padre en el cielo. Este es Mateo 18:19 según la versión hispana. Luego dice aquí, la nota dice, ese inciso A de la nota dice, Mateo 18:19, en dos de los manuscritos, dice de nuevo, con toda certeza yo digo que es una más firme y real promesa para ustedes y para mí, para ti y para mí, yo le digo a ella, porque es con toda certeza les digo, es más que lo que se tradujo en inglés, vean, de nuevo yo les digo, se les pasó ese punto de énfasis de con toda certeza, y vamos a ver qué palabra tan bonita es la de con toda certeza, que no tradujeron yo creo que ni en español ni en inglés, o al menos aquí en la inglés de la King James no lo tradujeron, la King James del siglo XXI. Moi a Dios, esto es una forma de decir en inglés, le mando besos a mi Dios esta vez, y le digo yo jeje. Nota, y la abreviación, las abreviaturas pertenecen a viejos manuscritos, de tal forma de que tú puedas ver en el griego original que tu hombre, es decir yo, te mostrará de una manera amorosa, en detalle, cuando estemos por nosotros, cuando estemos juntos por nosotros mismos o entre nosotros. Y yo realmente anhelo hacerlo tan pronto como Dios nos permita también. Y yo ya he comenzado a hacerlo, mi amor, a hacer esto de
transmitir el amor de las escrituras con mi amada. Luego le pongo esto del griego, que se los voy a leer de nuevo, de Mateo 18-19, es palin, palin de nuevo. Y vean cuál es la palabra que se traduce como con toda certeza, amén. Ciertamente yo les digo lego, yo les doy discurso a ustedes, humin, de que si dos pudieran estar de acuerdo, pudieran estar de acuerdo, vean, sumfonesosin, es juntamente podrían hacer una armonía, estar sinfonizando, vean qué bonita palabra. Si dos de ustedes forman una sinfonía, están de acuerdo, pero procedente del amén, que algunas versiones se brincan, como la de King James, procedente de ustedes, de cualquier cosa, sobre la tierra, la gea, la gaia, gea, ges, referente a cualquier asunto, peri, es referente a pantos, a todo asunto, pragmatos, a cualquier asunto sobre la tierra, que si ellos preguntan, que si ellos piden, les será concedido a ellos por el Padre de mí, dice Jesús, el Patros Mou, el Padre mío, que está en los cielos, Uranos. Vean qué bonito. Entonces el énfasis es un amén, que se brincan algunas traducciones, y el ponerse de acuerdo, si llegan a ponerse de acuerdo, que da a entender que no es fácil, pero dice, si pudieran estar de acuerdo en sinfonía, en algo, les será concedido cualquier cosa que sea sobre la tierra. Claro, conforme a la voluntad de Dios es el contexto. Así de que la fuerte declaración es un amén, que fue transmitido tanto al griego como al español, derivados del hebreo, y significa realmente cuando decimos amén, ciertamente sucederá. Y que los dos puedan estar de acuerdo, es en griego duo sinfonesosin, que ustedes y yo hagamos una armoniosa, que ustedes y yo, que ambos hagamos una armoniosa y hermosa sinfonía a Dios, debido a nuestra plena integración en uno. Ve qué bonito, qué hermoso es esto. Y aquí está la terminación, aquí está la conclusión ya para acabar. Ustedes pueden leer todo el resto de esto, aquí se los dejo para que pongan pausa. Y por último, entonces, les digo que les amo y que estoy orando por cada uno de ustedes, como Pablo lo hacía, que tuvo el corazón de abogar por un esclavo que había huido y se había robado cosas de una casa, a abogar con el amo, una vez que el esclavo se había convertido al cristianismo. Entonces, qué hermoso es eso. Dios los bendiga. A ver, papá, ¿qué me ibas a decir? Que ya nos vamos ahorita. Sí. Y dejo la bolsa colgada correcto. detrás. Muy bien. Por si... Claro que sí, para estar pendiente. Claro que sí, papito. Que les vaya bien, ¿eh? Hasta luego. Vamos, papacito. Entonces ya para concluir, aquí me despido de ustedes con mi padre, que fue el santo hombre que habló. Aquí se los dejo y termino con un manifestar y con una oración. Entonces, en mi manifestar digo con los ojos abiertos, Grukitifatni Shotnigu Akatafatni Shatnogya, Korokotofotni Shatni Hatnie, Erkerefetno Shatnugu, Tukurufotni Shatnigua, Argarifatni Tatnoshe, Porgorifatnia Tatnish, Gorikitifi Tatnishi Totnushu. Porque sí, amados míos, les he dejado todo lo que yo tengo, todo lo más valioso, todo lo más grande, todo lo más portentoso que ustedes pueden recibir, que son cosas espirituales, ya se las he entregado, se las he dejado a manos llenas, y ahora a ustedes les toca ser parte de esa luz y transmitir esa luz a otros que desde luego deseen pacientemente escuchar y recibir lo que ustedes les tienen que ofrecer. Lo que ustedes les pueden ofrecer, ustedes lo van a hacer, y ustedes pueden ofrecer bendiciones, y ustedes pueden ofrecer todo lo que tienen espiritualmente.
Sigan adelante, amados míos, porque ustedes ya son las joyas eternas más preciadas que yo tengo. Sigan adelante, amados míos, y no desistan nunca, no desfallezcan. Díganles lo que les digan, háganles lo que les hagan, no desfallezcan. Esa persona que fue dura con ustedes puede cambiar, y entonces, como en el caso que han leído, amados míos, de un Onésimo que escapó, regresó con todo su amor, con toda su entrega, para servir incondicionalmente a su amo, y servir en espíritu y en verdad, como hermano en Cristo, a su amado amo. Entonces recuerden todo esto, amados míos, porque yo les he dejado y les he dado mi poder para que lo usen y sean luces para otras personas, y sean una bendición absoluta, sean un consuelo de palmo a palmo para todo aquel que los conozca. Entonces, hijos míos muy amados, me despido de ustedes diciendo que ustedes son la razón por la que Cristo entregó su vida. Y gracias, Dios, por esas palabras tan bonitas que nos das, tanto con tu escritura como con tu revelación que viene directamente del cielo, que hemos de hacer lo que nos pides, porque es para un andar poderoso, para un andar exitoso. Y gracias, Dios, que tenemos seres amados, que tenemos familia, que ha habido otros seres que a través del tiempo se han parado firmes por ti, por tu amor a ti. Y nosotros agradecemos como Pablo lo hizo, y nosotros agradecemos que sigan existiendo y que haya más y más y más seres que quieran dar a conocer tu luz a otros. Gracias por todo esto, en el nombre poderoso y vivo de Jesucristo. Amén. Nos vemos. Oren por mí, por todo lo que les he contado que anhelo y por mis estudios bíblicos. No soy perfecto como nadie lo es, pero soy un hijo de Dios con un Espíritu Santo perfecto, como todos ustedes que han recibido a Cristo lo son. Gracias. Bye.